Bueno, tenemos aquí una tabla que la descargué de internet y bueno, ya la tenéis todos en vuestro ordenador. Y es una tabla con muchísimos datos y muchísimas filas. Si nos venimos aquí abajo, pues tiene 700 líneas de filas, ¿vale? 705. Bueno, pues cuando una tabla es así muy grande, con muchísimos datos de información, pues podemos trabajar a través de las tablas dinámicas. ¿Qué es una tabla dinámica? Pues es una tabla de doble entrada, ahora la veremos cuando la hagamos, organizada para facilitarnos la búsqueda y el entendimiento de los datos. Ahora mismo así, si vemos muchísimos datos muy aglomerados, pues te puedes despistar, ¿vale? Y trabajar así también, pues tienes que ir bajando pantalla por pantalla y te cuesta. Entonces, para ello necesitamos una tabla de origen. ¿Ves? Aquí está la etiqueta tabla de origen, que está la tabla con la cual vamos a hacer la tabla dinámica. Bueno, y pues ¿qué es lo que hace cuando hagamos la tabla dinámica? Pues nos va a hacer resumirnos y filtrarnos todos los datos que nosotros tenemos y lo va a poner como una estructura mucho más clara. Bueno, pues los datos o las condiciones que necesitamos para hacer la tabla dinámica es que necesita un formato tabulado. ¿Qué significa formato tabulado? Pues que tiene que tener sus encabezados. En este caso tiene fecha, gente, ruta, cliente, artículo, unidades e importe. Mirad, está aquí la tabla que ha dejado la fila 1 en blanco y la columna A en blanco. No tiene por qué ser así, te puede salir la tabla, pero se facilita muchísimo la labor a Excel que dejemos esto en blanco, ¿vale? Ya os digo que lo podéis poner, pero si se puede hacer así, pues muchísimo mejor, que no tiene que haber ningún encabezado. Bueno, lo que sí te va a exigir es que aquí de alguna de estas columnas no puede estar en blanco, tiene que tener todas su encabezado. Sin embargo, en cualquier celda sí puede estar vacía, no tiene por qué tener información. O sea, celdas vacías sí puede haber. Entonces, la tabla tiene que tener un formato de tabla. Si no la tenéis, es decir, vosotros pasáis datos y no tenéis aquí el formato este que yo he cogido de aquí, ¿vale? Que podéis cambiarla, pues cuando se hace la tabla, si tenéis los encabezados de cada columna, te lo va a cambiar el propio Excel. Bueno, pues lo que vamos a hacer es que necesitamos pues elegir un espacio donde la vamos a ubicar. Normalmente ahora cuando vayamos a hacer la tabla nos va a decir que si la queremos en la misma hoja o en otra hoja distinta. Aquí en este caso con tantos datos, pues siempre te aconsejan que la hagas en otra hoja distinta. Si fuera pequeñita la tabla, pues la podías hacer en la misma hoja. Pero cuando son ya tablas muy grandes, datos muy grandes, pues lo que hacemos es hacerla en otra hoja. Bueno, pues nos posicionamos en cualquier lado en cualquier celda donde queramos, no hace falta seleccionar la tabla, ¿vale? Nos vamos al menú, a la pestaña Insertar. Y aquí tenemos tabla dinámica, pues le damos a tabla dinámica. ¿Veis? Que dice selecciona los datos que se ha de realizar, automáticamente me lo selecciona ahí con una línea discontinua, lo estáis viendo, te selecciona la tabla y te da ya el rango tabla 1. Luego dice que elija donde desea colocar el informe de la tabla dinámica, en una nueva hoja o en una hoja de cálculo existente. En este caso ya os he dicho que es recomendable que lo hagamos en una nueva hoja, pues le damos a aceptar. Y ya veis que ha creado aquí una especie de estructura para que nosotros la podamos ir colocando y en la parte derecha nos facilita los datos de la tabla, de nuestra tabla origen, fecha, gente, ruta, cliente, artículo, unidades e importes. Bueno, pues ya lo que tenemos que hacer es cómo vamos a diseñar nuestra tabla. Podemos hacerla de varias maneras. Por ejemplo, aquí tenemos varios campos y tenemos campos de texto y campos de números. Bueno, ahora mismo vamos a suponer que aquí abajo tenemos, mira, unos espacios en blanco y lo que nos permite hacer la tabla es colocar nuestros datos en las columnas en las filas. Luego tenemos un espacio para valores, que son aquellos campos que nos permita calcular, sumar, y luego tenemos filtros
que podemos, aparte de que nos sintetiza y nos hace una estructura mucho más sencilla la tabla dinámica, aparte podemos filtrar todavía más esos datos. Bueno, pues por ejemplo vamos a hacer, no sé, vamos a ver qué campos así, con la estructura esta que tenemos, pues vamos a ver qué podemos hacer. Vamos a hacer un ejemplo de que queremos saber o queremos filtrar qué ventas hay para cada ruta y para cada agente, ¿vale? Tenemos el importe de venta, el importe que sería ventas, tenemos unas rutas, tenemos agentes y queremos saber qué, qué ventas se hacen por cada una de las rutas, cada agente. Bueno, pues esto lo podemos hacer de varias maneras. Podemos poner, por ejemplo, en las filas la gente, por ejemplo. Vamos a poner aquí, o mejor la ruta. La ruta la ponemos aquí en filas. Bueno, la podemos cambiar. Ya habéis visto aquí que pone etiquetas de fila y nos pone las rutas. Ruta tienda, ruta tienda 2 a por mayor, ruta lunes, martes, miércoles. En fin, aquí tenemos distintos tipos de rutas que hace esta empresa. Y lo que queremos saber es las ventas por agente, pues necesitamos colocar el agente. Si la ruta la ha puesto en filas, pues el agente lo ponemos aquí en columnas. Si lo cambiamos, mirad la diferencia que hay, ¿vale? Se hace una tabla muy larga. Al poner aquí las rutas, pues tenemos que desplazar, pues casi mejor poner el agente en las columnas y la ruta la ponemos en filas. Esto es muy sencillito porque nos permite ver en cada momento la estructura que vamos creando y la podemos cambiar en el mismo momento. Y luego, como queremos saber qué ventas ha hecho cada agente en cada ruta, pues este es el campo de importes de las ventas. Pues ya lo vemos aquí. Mira, aquí tenemos un ejemplo que tenemos a nuestros agentes, Pedro, José Luis, los clientes de tienda y total general. Lo que me ha hecho ha sido crear todas estas rutas, cada cliente las ventas que ha tenido y me ha creado también un total general de todas las ventas. Por ejemplo, si queremos cambiar agente por cliente, pues muy sencillo. Traigo aquí el agente y bajo aquí en columnas clientes. Y vemos que tenemos aquí todos nuestros clientes, ¿vale? Me gusta más ponerla, por ejemplo, o podemos tener también, habéis visto que reforma toda la tabla, o podemos tener los dos, ambos, por ejemplo, tenemos cliente y tenemos agente. Vamos a ver qué nos hace. ¿Veis? Pero en este caso, cuando son así tan largas las tablas, ¿vale? Pues mejor estructurarlas de otra manera. Si habéis visto que me he salido fuera de la tabla, me ha quitado el asistente. Si me meto dentro de la tabla, automáticamente vuelvo a mostrarme los campos de la tabla dinámica. Bueno, vamos a dejar como agente, ¿vale? Quitamos cliente y le dejamos aquí los agentes, lo que han hecho cada una de las ventas en cada una de las rutas. Bueno, pues también lo que podemos hacer es filtrar, ¿eh? Hemos dicho que el tema del filtrar una tabla, pues lo que nos hace todavía es resumir más los datos. Y vamos a poner en ese filtro las ventas que hace cada agente a cada cliente en un intervalo, por ejemplo, de fechas. ¿Vale? Pues entonces lo que hacemos es que la fecha va a ser nuestro filtro. Lo bajamos aquí y posicionamos aquí la fecha. Mira lo que me ha creado. Me ha creado aquí como filtro principal la fecha. Si yo despliego aquí, pues puedo quitar X fechas. Por ejemplo, aquí están los años de todos los años. Pues puedo quitar las fechas que yo quiero y filtrarlo por fechas. ¿Vale? Si quiero poner todas, pues espérate a ver. O seleccionamos varios elementos, pues vamos poniendo lo que queramos, en qué fechas las tenemos aquí y lo vamos haciendo.
y nos va a salir durante esas fechas, está filtrada por esas fechas. Aquí ahora mismo nos indica con el embudo que está que lo tiene filtrado en varios elementos, ¿vale? Bueno, vamos ahora a ver en el campo fecha que tenemos el filtro. Aquí es cuando tengamos aquí, esto se puede ver como encabezado de la tabla, ¿no? Porque es el filtro principal que tenemos. La zona de filtro nos sirve todavía para restringir la información que estamos manejando. Eso es importante ver para qué nos sirve el filtro. Y además nos sirve como un campo, como página, como inicio de la tabla. Aquí de todas maneras, aunque tenemos este filtro, también tenemos aquí, cuando veamos una pestañita, que tenemos también filtros, ¿vale? Podemos aquí quitar rutas, ¿eh? Y dejar unas cuantas rutas. También desde aquí podemos hacer filtros, ¿vale? A ver si me deja. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí en un momentillo y vamos a pasar a lo que es las jerarquías.